Bienvenidos una vez más a Drama y Pasión. El capítulo 65 de Lobo, Morir Matando promete convertirse en uno de los episodios más intensos de toda la historia. Después de los acontecimientos devastadores que vimos recientemente, los personajes comienzan a enfrentar las consecuencias de decisiones que marcarán sus vidas para siempre. La noticia de la muerte de César y Misael ha golpeado a todos como una verdadera tragedia. Sin embargo, más allá del dolor, existen preguntas que siguen sin respuesta. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué tuvieron que morir? ¿Y quién será el siguiente en pagar las consecuencias? Uno de los momentos más dolorosos será el proceso de duelo que vive la familia de César. Su madre todavía se encuentra en estado de shock. Para ella resulta imposible aceptar que el hijo que vio salir de casa ya no regresará jamás. Las autoridades le confirmaron la peor noticia de su vida, pero su corazón sigue negándose a creerlo. La escena donde recibe la noticia deja claro que estamos ante una mujer completamente destruida. El dolor se mezcla con la confusión y la impotencia. Cada recuerdo de César vuelve a su mente mientras intenta entender cómo ocurrió una tragedia tan grande. Por otra parte, la muerte de Misael también está provocando una enorme sacudida emocional dentro de su familia. Especialmente en su padre, quien comienza a enfrentarse a una verdad que durante años intentó negar. Las palabras de su otro hijo fueron como cuchillos atravesando cada una de sus defensas. Durante mucho tiempo se negó a aceptar la realidad sobre la vida sentimental de Misael. Prefirió juzgarlo antes que comprenderlo. Prefirió imponer sus ideas antes que escuchar a su propio hijo. Ahora que Misael ya no está, cada recuerdo se convierte en un castigo. Cada discusión vuelve una y otra vez a su memoria. Cada rechazo adquiere un significado mucho más doloroso. Lo más impactante es que el propio padre comienza a experimentar una especie de derrumbe emocional. Por primera vez reconoce que pudo haberse equivocado. Por primera vez acepta que su hijo merecía ser amado y respetado tal como era. El sueño o visión que tiene con Misael representa precisamente ese sentimiento de culpa. No importa si fue real o producto de su imaginación. Lo importante es el mensaje. La culpa finalmente encontró la manera de entrar en su corazón. Mientras tanto, otra persona que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados es Azufrero. La muerte de los muchachos despierta nuevamente al hombre peligroso que muchos creían desaparecido. Ya no estamos viendo al hombre derrotado y consumido por sus propios errores. Estamos viendo a alguien que quiere respuestas. Su conversación con Cruz deja algo muy claro. No piensa detenerse hasta encontrar al responsable. Azufrero sabe perfectamente cómo funciona el mundo criminal. Conoce las calles, conoce a los enemigos y conoce los secretos que se esconden detrás de cada movimiento. Por eso resulta tan peligroso. Porque mientras las autoridades siguen procedimientos legales, Azufrero está dispuesto a actuar por cuenta propia. Y cuando alguien como él decide buscar venganza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Todo apunta a que durante los próximos acontecimientos veremos a Azufrero reconstruyendo viejas alianzas y utilizando antiguos contactos para acercarse a la verdad. Sin embargo, también existe la posibilidad de que descubra información que jamás esperaba encontrar. Porque detrás de las muertes de César y Misael podría existir una conspiración mucho más grande de lo que todos imaginan. Y si eso llega a confirmarse, varios personajes quedarán expuestos. Mientras unos lloran a sus muertos, otros comienzan a prepararse para una guerra que apenas está comenzando. Lo ocurrido no representa el final de una historia. Representa apenas el inicio de una nueva etapa cargada de traiciones, secretos y peligros. Y lo peor de todo es que nadie está preparado para lo que viene. Si hay alguien que comienza a caminar sobre terreno peligroso, esa es Graciela. Durante mucho tiempo ha intentado confiar en las personas que forman parte de su vida, pero los acontecimientos recientes están despertando dudas que ya no puede ignorar. La reacción de su madre cuando se mencionó la visita del lobo no pasó desapercibida. Tampoco pasó desapercibido el nerviosismo que mostró al intentar cambiar de tema. Son pequeños detalles que para muchos podrían parecer insignificantes, pero para Graciela empiezan a formar un patrón demasiado evidente. Cada vez que intenta obtener respuestas, aparece una nueva excusa. Cada vez que se acerca a la verdad, alguien intenta desviarla. Y eso solamente provoca que sus sospechas aumenten.
Lo más interesante es que Graciela siempre ha demostrado ser observadora. Puede parecer ingenua en algunos momentos, pero cuando algo no encaja, rara vez deja de investigarlo. Por eso no sería extraño que en los próximos acontecimientos empiece a seguir pistas por su cuenta. Y si eso ocurre, podría descubrir secretos que llevan años enterrados. Mientras tanto, la tensión alrededor de Miranda continúa creciendo. La discusión con Alejandro dejó algo completamente claro. Incluso las personas más cercanas a ella están comenzando a perder la confianza. Alejandro ya no está dispuesto a justificar todas sus decisiones. Durante mucho tiempo fue una especie de aliado incondicional, alguien capaz de comprender incluso sus movimientos más cuestionables. Pero ahora la situación es diferente. Alejandro observa cómo Miranda está dejando que sus emociones controlen cada paso que da. Los celos. La obsesión. La necesidad de controlar todo. Todo eso comienza a convertirse en una amenaza para quienes la rodean. Lo más preocupante es que Alejandro no fue el único que se dio cuenta. Varias personas empiezan a notar que Miranda ya no actúa con la misma frialdad estratégica que la caracterizaba anteriormente. Antes calculaba cada movimiento. Ahora reacciona impulsivamente. Y cuando una persona poderosa comienza a perder el control emocional, los errores se vuelven inevitables. Existe incluso la posibilidad de que algunos de sus propios aliados comiencen a distanciarse. No porque quieran traicionarlo, sino porque entienden que permanecer a su lado puede convertirse en un riesgo demasiado grande. Pero mientras Miranda enfrenta sus propios conflictos internos, otra historia igualmente importante empieza a desarrollarse. La de Antonia. Después de escuchar las palabras de su padre, nada volverá a ser igual. Gustavo reconoció parte de su responsabilidad en todo lo ocurrido. Sus confesiones dejaron heridas abiertas que difícilmente podrán cerrarse. Para Antonia resulta devastador descubrir que muchas de las desgracias que han marcado su vida podrían tener relación con decisiones tomadas por las personas que más amaba. El problema es que una confesión suele abrir la puerta a nuevas preguntas. Y Antonia tiene muchas preguntas. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Gustavo? ¿Hasta dónde llegó su participación? ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Y qué papel jugó Cruz en toda esta historia? Es probable que durante los próximos acontecimientos veamos a Antonia investigando por su cuenta. Buscando respuestas. Conectando piezas. Descubriendo información que otros intentaron ocultar durante años. Y mientras más profundice en esa búsqueda, más cerca estará de una verdad extremadamente peligrosa. Porque cada camino termina apuntando hacia el mismo nombre. Cruz. El hombre que parece estar conectado con prácticamente todos los conflictos de la historia. Aunque actualmente enfrenta múltiples problemas, Cruz sigue siendo uno de los personajes más inteligentes y manipuladores. Sabe cómo moverse. Sabe cómo ocultar pruebas. Y sabe cómo utilizar a otras personas para protegerse. Pero incluso alguien como él tiene límites. Y esos límites comienzan a aparecer. Cada nuevo enemigo. Cada nueva investigación. Cada nueva sospecha. Todo contribuye a cerrar lentamente el círculo a su alrededor. Lo que antes parecía una posición de poder absoluto comienza a transformarse en una situación mucho más frágil. Y cuando los secretos empiezan a salir a la luz, las estructuras construidas sobre mentiras suelen derrumbarse rápidamente. La gran pregunta es quién llegará primero. ¿Las autoridades? ¿Antonia? ¿Azufrero? ¿O alguien completamente inesperado? Lo cierto es que el tiempo comienza a jugar en contra de Cruz. Y eso podría convertirlo en un hombre todavía más peligroso. Porque las personas que sienten que están perdiendo el control suelen tomar decisiones desesperadas. Y las decisiones desesperadas suelen dejar consecuencias irreversibles. Por esa razón, todo indica que el capítulo 65 podría representar un punto de inflexión para varios personajes. Un episodio donde los secretos empiezan a salir a la superficie. Donde las alianzas comienzan a romperse. Y donde la búsqueda de justicia amenaza con convertirse en una guerra abierta. Lo que viene no será sencillo para nadie. Y apenas estamos comenzando. Si algo nos ha demostrado esta historia es que ninguna acción queda sin consecuencias.
tarde o temprano, las decisiones del pasado terminan regresando para cobrar una factura que muchas veces resulta imposible de pagar. Y precisamente eso es lo que comienza a suceder con varios de los personajes más importantes de la trama. Mientras el dolor por la pérdida de César y Misael sigue presente, las investigaciones empiezan a tomar un rumbo inesperado. Poco a poco comienzan a aparecer detalles que no encajan con la versión inicial de los hechos. Algunas preguntas siguen sin respuesta y eso provoca que la desconfianza crezca entre quienes buscan descubrir la verdad. Las autoridades continúan reuniendo información, pero también existen personas que están realizando sus propias investigaciones. Y cuando diferentes grupos persiguen el mismo objetivo, tarde o temprano terminan cruzándose en el camino. Uno de los personajes que podría dar una gran sorpresa es Ignacio. La muerte de su hermano ha dejado una herida profunda que difícilmente podrá sanar. Sin embargo, el dolor también podría convertirse en una motivación para actuar. Ignacio conoce aspectos de la vida de César que muchas otras personas desconocen. Conoce amistades, conflictos y situaciones que podrían resultar importantes para entender qué ocurrió realmente. Por esa razón no sería extraño verlo involucrarse cada vez más en la búsqueda de respuestas. Pero esa decisión también podría colocarlo en peligro. Porque cuando alguien comienza a acercarse demasiado a la verdad, automáticamente se convierte en una amenaza para quienes tienen algo que ocultar. Y en esta historia todavía existen muchos secretos escondidos. Por otro lado, la relación entre Lobo y Antonia podría experimentar nuevos cambios. Ambos han atravesado momentos extremadamente difíciles y cada uno carga con heridas que todavía no terminan de sanar. Sin embargo, las circunstancias parecen empujarlos constantemente hacia el mismo camino. Los acontecimientos recientes podrían fortalecer aún más el vínculo entre ellos, especialmente porque ambos comparten el deseo de descubrir quién está detrás de tantas tragedias. Pero esa cercanía también podría despertar nuevas tensiones. No todos están dispuestos a aceptar que Lobo y Antonia permanezcan unidos. Y una de las personas más afectadas por esa situación es Miranda. Los sentimientos que todavía guarda continúan influyendo en sus decisiones. Aunque intenta convencerse de que actúa racionalmente, la realidad es muy diferente. Cada vez que escucha el nombre de Antonia, reacciona. Cada vez que observa la cercanía entre ellos, pierde la calma. Y eso la convierte en alguien impredecible. Lo más peligroso es que Miranda posee información valiosa. Información que podría utilizar para manipular situaciones a su favor. Información que podría utilizar para destruir reputaciones. O incluso para enfrentar a unas personas contra otras. Por eso Alejandro está tan preocupado. Él entiende perfectamente hasta dónde puede llegar Miranda cuando siente que está perdiendo algo importante. Y por primera vez parece dispuesto a detenerla antes de que sea demasiado tarde. Esta situación podría generar una ruptura definitiva entre ambos. Durante mucho tiempo Alejandro intentó mantenerse a su lado. Intentó ayudarla. Intentó comprenderla. Pero ahora comienza a darse cuenta de que algunas decisiones simplemente no pueden justificarse. Si finalmente decide apartarse de Miranda, ella podría quedarse más sola que nunca. Y cuando una persona acostumbrada al control siente que pierde apoyo, suele reaccionar de maneras inesperadas. Mientras tanto, otro tema que promete generar gran impacto es el relacionado con las revelaciones de Gustavo. Antes de encontrarse al borde de la muerte, dejó información que podría cambiar por completo la percepción que varios personajes tienen sobre el pasado. Sus palabras no solamente afectan a Antonia. También tienen el potencial de afectar a muchas otras personas involucradas directa o indirectamente en los acontecimientos que marcaron esta historia. Lo que parecía una simple confesión podría convertirse en una cadena de revelaciones mucho más grande. Y cada nueva revelación amenaza con derrumbar versiones que durante años fueron aceptadas como verdaderas. Por supuesto, existe alguien que tiene mucho que perder si la verdad termina saliendo completamente a la luz. Ese alguien es Cruz. Cada nuevo dato, cada nuevo testimonio, cada nueva pista. Todo parece acercar a los personajes hacia él. Y aunque continúa moviéndose con inteligencia, resulta evidente que la presión aumenta. La gran incógnita es cómo reaccionará cuando descubra que el cerco comienza a cerrarse. ¿Intentará escapar? ¿Buscará eliminar evidencias? ¿O tomará medidas mucho más agresivas para protegerse?
Cualquiera de esas posibilidades representa un enorme peligro para todos los involucrados. Porque cuando una persona poderosa siente amenazada su posición, puede llegar a actuar sin medir consecuencias. Y precisamente por eso el capítulo 65 podría convertirse en uno de los más tensos de toda la temporada. Los conflictos ya no pueden seguir ocultándose. Las verdades comienzan a emerger. Las alianzas empiezan a tambalearse. Y cada personaje deberá decidir de qué lado quiere estar cuando finalmente llegue el momento de la confrontación definitiva. La calma que algunos intentaban conservar está desapareciendo. Y todo indica que la tormenta apenas comienza. Llegamos a la parte final de nuestro análisis sobre lo que podría suceder en el capítulo 65 de Lobo, Morir Matando. Y todo indica que estamos entrando en una etapa donde nadie podrá escapar de las consecuencias de sus propios actos. Las tragedias recientes han cambiado completamente el panorama de la historia. La muerte de César y Misael no solamente dejó familias destrozadas, sino que también abrió heridas que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. Ahora esas heridas están comenzando a sangrar nuevamente, y cada personaje tendrá que enfrentarse a aquello que intentó evitar durante años. Uno de los aspectos más importantes de este nuevo capítulo será la búsqueda de la verdad. Hasta ahora muchos personajes han actuado guiados por sospechas, rumores y versiones incompletas de los hechos. Pero cada nueva revelación está acercando las piezas del rompecabezas hacia una imagen mucho más clara. La pregunta es si estarán preparados para aceptar lo que descubrirán. Porque a veces la verdad duele más que la mentira. Y en esta historia existen secretos capaces de destruir familias enteras. Por un lado tenemos a Azufrero, cuya necesidad de encontrar respuestas podría llevarlo a lugares extremadamente peligrosos. El dolor por la pérdida de su hijo se ha transformado en una obsesión. Ya no busca solamente justicia. Busca responsables. Busca nombres. Busca rostros. Y cuando finalmente los encuentre, será muy difícil detenerlo. Muchos espectadores consideran que Azufrero podría convertirse en una pieza fundamental durante los próximos acontecimientos, ya que posee contactos, experiencia y conocimiento suficiente para descubrir información que otros jamás encontrarían. Sin embargo, esa misma búsqueda también podría ponerlo frente a una verdad devastadora. Porque existe la posibilidad de que los responsables sean personas mucho más cercanas de lo que imagina. Mientras tanto, Antonia se encuentra en una posición igualmente complicada. Las palabras de su padre dejaron una marca imposible de borrar. Ahora sabe que muchas cosas no ocurrieron por casualidad. Sabe que existen responsabilidades compartidas. Y sabe que todavía quedan demasiadas preguntas sin responder. Por esa razón todo apunta a que continuará investigando hasta llegar al fondo del asunto. Lo interesante es que cada paso que da parece acercarla más al Lobo. Ambos comparten el deseo de descubrir la verdad. Ambos quieren terminar con las mentiras. Y ambos entienden que ya no existe marcha atrás. Esta unión podría convertirse en una de las mayores fortalezas para enfrentar a quienes todavía intentan manipular los acontecimientos desde las sombras. Pero también podría convertirlos en objetivos. Porque cuando dos personas empiezan a acercarse demasiado a la verdad, inevitablemente llaman la atención de quienes tienen algo que ocultar. Y eso nos lleva nuevamente a Cruz. Sin duda alguna, uno de los personajes más observados en este momento. Durante mucho tiempo logró mantenerse varios pasos por delante de todos. Manipuló situaciones. Movió piezas. Controló información. Y utilizó a diferentes personas para proteger sus intereses. Pero las circunstancias están cambiando. La presión aumenta. Los enemigos se multiplican. Las dudas crecen. Y cada vez resulta más difícil ocultar ciertos secretos. Si algo nos han enseñado las grandes historias es que ningún imperio construido sobre mentiras puede sostenerse para siempre. Tarde o temprano aparece una grieta. Y cuando esa grieta se abre, todo comienza a derrumbarse. Quizás precisamente eso es lo que estamos viendo. El inicio de la caída de quienes durante años parecían intocables. Por otro lado, tampoco podemos ignorar la situación de Miranda. Su comportamiento durante los últimos acontecimientos ha generado preocupación incluso entre sus propios aliados. La pérdida de control emocional es evidente. Y cuando una persona actúa impulsada por los celos,
el resentimiento y la frustración, suele cometer errores que terminan costándole muy caro. Muchos espectadores creen que Miranda podría convertirse en uno de los factores más impredecibles de los próximos capítulos. No porque sea la más poderosa, sino porque es la más difícil de anticipar. Nadie sabe exactamente cuál será su próximo movimiento. Y eso la convierte en una amenaza potencial para todos los involucrados. Ahora bien, si observamos el panorama completo, podemos identificar 3 grandes conflictos que dominarán la historia en los próximos episodios. Primero, la búsqueda de justicia por la muerte de César y Misael. Segundo, las revelaciones relacionadas con el pasado y las confesiones de Gustavo. Y tercero, la inevitable confrontación contra quienes han manipulado los acontecimientos desde las sombras. Estos 3 elementos parecen dirigirse hacia un mismo punto. Un choque inevitable. Una confrontación donde finalmente saldrán a la luz verdades que durante años permanecieron ocultas. Y cuando ese momento llegue, muchas relaciones quedarán destruidas para siempre. Alianzas que parecían inquebrantables podrían romperse. Personas que se consideraban amigas podrían convertirse en enemigas. Y personajes que parecían intocables podrían terminar enfrentando las consecuencias de sus acciones. Por eso el capítulo 65 tiene el potencial de convertirse en uno de los episodios más importantes de esta etapa de la serie. Porque ya no estamos hablando solamente de venganza. Ya no estamos hablando solamente de dolor. Estamos hablando de la verdad. Y la verdad siempre termina encontrando la forma de salir a la luz. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Quién crees que está realmente detrás de la tragedia que acabó con la vida de César y Misael? ¿Piensas que Cruz logrará escapar una vez más? ¿Crees que Miranda terminará perdiéndolo todo? ¿O consideras que todavía guarda una carta secreta que podría cambiar el rumbo de la historia? Déjanos tu teoría aquí abajo en los comentarios porque estaremos leyendo cada una de ellas. Si te gustó este análisis, no olvides regalarle un gran me gusta al video, suscribirte a Drama y Pasión y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos avances, teorías y análisis exclusivos. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video de Drama y Pasión.